Hola, si me recuerdan, soy Luis Enrique Portillo López y este día vamos a hablar de un libro muy interesante. El libro se denomina Derecho Político. Su autor, Alberto Natale. Esta es la segunda edición actualizada, es de la editorial De Palma, es una editorial argentina. Esta tiene su fecha de lanzamiento en el año 1998. Alberto Natale hace un estudio bastante concienzudo con respecto a los elementos del derecho político, que los clasifica en el poder, la política y la ciencia política. Con respecto al poder, desarrolla la adquisición del mismo. Lo va fragmentando en varios elementos o en varios capítulos que desarrollan varios elementos, como les dije en un principio, como el tema de la democracia y sus distintos tipos: la democracia representativa, la democracia liberal, la democracia con representatividad, y al mismo tiempo lo relaciona con otros elementos, con la comunicación, con los grupos sociales, entre otros. La importancia de la democracia dentro de un contexto normal o actual. También desarrolla en otro capítulo, como una forma de adquisición del poder, lo relativo a los partidos políticos. Habla o desarrolla de una forma clara, precisa y bastante entendible en los temas relativos a los sistemas de partidos. También los tipos de cómo se genera el aspecto de las elecciones. Y este es un punto muy importante para nosotros, por lo menos acá en El Salvador. Nosotros estamos próximos a unas elecciones presidenciales y muchas veces la población no sabe o no puede entender en qué consisten los sistemas de mayoría calificada, el sistema de cuotas partidarias. Esto es en el caso de de la elección de los diputados, que hace poco pasó, este año, precisamente para ser más claros, y desarrolla puntos muy interesantes que todavía tienen vigencia. Nosotros, si tenemos el hábito de la lectura, podemos desarrollar otras perspectivas o otros ángulos. La Sala de lo Constitucional, en procesos de inconstitucionalidades previas, desarrollaron el sistema de residuos, el sistema de votaciones por rostro, etcétera, etcétera. Entonces esto nos ayuda, este aspecto teórico, todo lo que está en este libro, aunado con la lectura de la jurisprudencia o de los casos concretos que podamos tener a la mano, esto nos permitirá generar una mayor comprensión de lo que está sucediendo en el aspecto de la política, y esto permite que la población se empodere a realizar una mejor función. También habla lo relativo a los famosos grupos de presión. En este caso, las ONGs que las manejan hoy en día como un grupo de presión, los sindicatos, las asociaciones, entre otras, ¿verdad? También habla sobre los sistemas de poder distribuidos. Los típicos son el sistema, por lo menos en América Latina, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, obviamente. Normalmente nuestro sistema es el sistema presidencial, independientemente si es un estado federado o es un estado unitario. Un ejemplo: México es un estado federado, pero que tiene la figura del jefe de estado, que en este caso es el señor presidente de la república. Igual en El Salvador, que el próximo año, cuando se elija en elecciones libres y populares y sin ninguna restricción, se va a elegir al próximo al próximo presidente de la república. Lo mismo pasa en Costa Rica, en Venezuela, bueno, antes, ¿verdad? No nos vamos a meter en esos problemillas o en esas condiciones, debido a que hay que tener cierto respeto a ciertos contextos, ¿verdad? O en Argentina, en Brasil, en Perú, etcétera, etcétera. Todos los países de América Latina se fundamentan más que todo en un sistema presidencialista. Y
Pero obviamente también América no solamente es de México para Tierra de Fuego, también tenemos el sistema parlamentario que podríamos verlo en el caso de Canadá. Canadá es a partir del sistema del Commonwealth, desarrolla estos elementos, ¿verdad? También habla sobre los sistemas de concentración del poder, que son situaciones que nosotros a lo largo de nuestra historia hemos podido desarrollar o hemos podido tener, ¿verdad? Las dictaduras militares, ¿cómo que se llama? Se plantean casos como el fascismo italiano, el fascismo o el nacionalsocialismo en Alemania. También toma como ejemplo la dictadura de Franco en España en décadas previas a 1970. 75, donde cuando se cambia nuevamente a una monarquía constitucional y que se ha desarrollado al paso de los años, y también termina hasta el poder transnacional. Esto hace referencia a temas como la integración económica, que hoy en día todos los estados crean bloques económicos como el CARICOM, como el sistema del Mercosur. No menciono el tema de ALBA porque este libro, como bien les dije, es un libro de 1998, todavía no se había conformado el ALBA. El contexto y la realidad de ese momento no nos había superado, pero sí da como los enfoques previos, ¿verdad? También pone como ejemplo lo relativo al mercado común centroamericano en la década de los 60, que fue una forma hasta cierto punto de tratar de integrar a la región centroamericana a través de el libre mercado, pero que a la larga o a la corta generaron más problemáticas que beneficios, ¿verdad? Porque se establece históricamente que en el mercado común centroamericano los países que obtuvieron mayores beneficios en el contexto del mercado fue Guatemala, que se industrializó muy rápido, al igual que El Salvador, pero esto desencadenó muchos problemas, y uno de los efectos negativos que se dio con esto del mercado común centroamericano, aunque muchos tratan de obviarlo, es el tema de la guerra de las 100 horas que tuvo, lo connotaron con el aspecto futbolístico, que le conocen como la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Este libro es bastante completo en el ámbito teórico, comprensible, para mi parecer. Lo he estado leyendo muy seguido, llevo casi 3 meses de leerlo y les digo, es bastante entretenido. Una cosa, yo lo veo como una ventaja, el tipo de letra. Hay libros que su contenido es muy interesante, pero la letra es muy pequeña. En mi caso, obvio, uso anteojos o uso gafas, se me hace muy difícil muchas veces leer una letra tan pequeña. En cambio, este libro con una letra tan más grandecita, pues obviamente para mí es un lujazo de estarlo leyendo todo el tiempo que sea posible. Entonces, yo recomiendo este libro. Realmente, también quiero decirles que yo intenté buscar este libro en internet, si habían descargas de este libro. Desgraciadamente no existen, o lo que no he podido encontrar un lugar o una página web que tenga este libro completo como con descarga completa. Existen librerías que tienen el libro, pero uno tiene obviamente que comprarlo, y los gastos de envío, etcétera, etcétera. Y también dependerá de los países. Entonces, yo realmente recomiendo este libro. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, sería fantástico, fantástico. Entonces, ha sido un placer y los veo en la siguiente cápsula.